A mí siempre me ha apasionado el mundo romano, el Imperio Romano y todo lo que tenga que ver con Grecia, Roma, Egipto, todo lo que viene siendo la cultura y el arte de aquellos siglos y aquellas épocas. ¿Qué pasa? Que yo toda mi vida me he formado por mí misma, leyendo, observando cuadros, analizando la mitología, muchísimos aspectos que quedan en el legado de nuestra cultura. Que aunque tú pienses que no tenemos nada que ver con ellos, la sociedad de aquel entonces se parece de una forma bastante peligrosa en algunas cuestiones a la que estamos viviendo ahora. Pero ese no es el tema del que yo quiero hablar. Yo quiero hablar del emperador Nerón. Que el emperador Nerón es uno de los emperadores más famosos del Imperio Romano. De hecho, seguro que te suena y no has tenido ni por qué estudiar ni cultura clásica, ni has visto absolutamente nada, ni un documental. No tienes ni por qué saber nada, no pasa nada. Yo estoy aquí para informarte, pero seguro que has oído hablar de él. Pero seguramente muy mal. Es una persona de la que oyes hablar muy mal porque su fama es terrible. Bien, pues yo vengo aquí a defenderle. Y ya está. Esa es mi tesis. Como os he dicho, yo leo mucho, o lo intento, y uno de mis libros favoritos, por no decir el que más me gusta del mundo mundial, es Memorias de Cleopatra, de la maravillosa Margaret George, que Margaret George es una autora estadounidense, y yo creo que es de las pocas cosas buenas que tiene Estados Unidos, que básicamente es historiadora, escritora, se documenta muchísimo y tiene un montón de novelas en las que sus protagonistas son personajes muy importantes de la historia, de gran renombre. ¿Qué hace Margaret George en comparación con otros historiadores y otros autores? Defiende a muerte a estos personajes. Y no solo eso, honra su memoria y ofrece documentación verdadera. Contrasta la información comparándola con todos los cuchicheos y los rumores y otras cosas que nos han llegado hasta nuestros días, que no tienen por qué ser verdaderos, para hallar la verdad. Valga la redundancia. Bueno, por ejemplo, en Memorias de Cleopatra, lo que hace es hablar de Cleopatra. Es la vida de Cleopatra. ¿Qué nos ha llegado de Cleopatra hasta nuestros siglos? Principalmente la gente piensa que era una aprovechada, que engatusaba a los hombres, que era muy guapa, que era muy fea, que si tenía la nariz no sé qué. ¿No os dais cuenta de la cantidad de misoginia que hay ahí? Es preciosa, ¿no? No es obra de otras personas que no sean hombres que las odiaban. Es como Juana I de Castilla, que comúnmente y misóginamente se la conoce como Juana la Loca. ¿Por qué? Pues porque los hombres escribieron la historia. Vaya sorpresa, el caso. Que hay mucha información que tenemos de la historia que no tiene por qué ser necesariamente real. De hecho, como vamos a ver con Nerón, hay muchos historiadores que se inventan muchas cosas falsas, prejuicios, e incluso intentan desbancar o de alguna forma tergiversar la historia a su favor y poner en ridículo a los personajes históricos. Por eso nos ha llegado un Nerón a nuestros días, gordo, que no hace absolutamente nada, que quema Roma por diversión y para inspirarse y toca la lira y poco más, y que es el primer perseguidor de los cristianos. A mí me cansa muchísimo la mediocridad, así que yo vengo aquí a contarte la verdadera historia de Nerón, o al menos una verdad bastante contrastada y documentada de la mano de Margaret George. Bien, Margaret George le dedica un total de 2 libros al emperador Nerón. Esta es la primera, de acuerdo, que son las confesiones de un joven Nerón, que obviamente nos van a hablar de cuando Nerón era más joven, de niño, hasta su adolescencia y su juventud bastante más temprana, y el gran incendio de Roma, que es por lo que se le acusa en general de haber sido un tirano, un depravado y un loco, es la que parte estas 2 novelas y nos llega a la segunda, que es Nerón, el esplendor y la derrota. Bien, pues yo me he leído estos 2 pedazos de volúmenes para hablarte a ti, resumirte a ti lo que tú no quieres leer, o quizás sí. Hay que partir de la base de que Nerón se encuentra en la dinastía Julio-Claudio. Se acaba con la República Romana y empieza el Imperio Romano, que es todo un largo periodo lleno de emperadores. Y la primera dinastía que hay es la Julio-Claudia, de la cual aparecen personajes de lo más estrambóticos como Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esos son los emperadores que protagonizan esta dinastía. Y Nerón, efectivamente, es el último. Dentro de esta familia había varias figuras bastante peligrosas y de hecho es una familia de lo más desproporcionada, destructiva, con muchísimos conflictos. Entre ellos he señalado al emperador Calígula, que es bastante importante porque es un verdadero loco. O sea, de hecho yo creo que es el peor emperador que ha existido en mucho tiempo, que era el hermano mayor de Agripina la menor, que esta mujer va a tener bastante resonancia. Agripina la menor es la madre de Nerón. Era una mujer, ¿cómo explicarlo?, bastante ingeniosa y perversa, sin complejos. O sea, Nerón nace en el seno de una familia conflictiva, ya de por sí. De hecho, siempre tiene que estar
salvaguardando sus espaldas y temiendo que le maten en cualquier momento. Y además tiene una madre que es manipuladora, controladora, obsesa con el poder, no puede permitir caer en ningún momento. Claro, no pasa nada si eres una mujer que intenta escalar en un mundo de hombres, eso me parece estupendo. Lo que pasa es que Agripina se pasa a 3 pueblos, ¿no? Y llega a controlar hasta tal nivel a su hijo que le manipula como quiere. Sin embargo, se casa con su tío Claudio, después de convencerle, qué asco. Y Claudio, que era muy inteligente, pero era un poco flojo, se casa con ella y ella le manipula. Más tarde, Agripina asesina a Claudio con una seta, le envenena, y intenta posicionar de todas las formas posibles a su hijo Nerón para ser emperador de Roma. Pero que la mala suerte que va a tener Agripina es que su propio hijo la matará. Y esto es una cosa que sí que de verdad sucede. De hecho, Nerón se le conoce como un matricida, y sí, lo fue. Pese a toda la maniobra que hace Agripina a lo largo de su vida para alcanzar el poder y llegar a ser emperatriz, se topa con la verdad, ¿no? Y es que Nerón se acaba cansando de ella, despierta, empieza a querer ser libre, quiere ser artista, quiere correr en las carreras de carros, cosa que es impensable para un emperador, quiere actuar, que es impensable también, quiere hacer un montón de cosas que su madre no le permite, ni siquiera casarse con las personas que de verdad ama, decide matarla. Entonces sí, estamos hablando de que Nerón, cuando era joven, sufrió muchísimos abusos de control, manipulación, distorsión y demás, no solo por parte de Agripina, sino por muchos falsos amigos que le habían engañado o que habían intentado acercarse a él por su poder y por su magnitud. Y cuando ya queda él solo en el trono, empieza a elaborar su propia vida y a tomar sus propias decisiones. De hecho, tenéis varios cuadros en el Museo del Prado que son majestuosos. Uno de ellos es cuando Agripina es asesinada por su hijo y otro es cuando Séneca decide suicidarse cortándose las venas, que es uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado porque representa totalmente esa tragedia absoluta del filósofo arrebatándose su propia vida. También te digo que Séneca, que fue instructor de Nerón durante las primeras etapas de su vida, era un poco chapado, un poco pesado. Entonces el problema con Séneca es que al final conspira contra Nerón y con otros amigos también, y Nerón los descubre y los mata a todos. Así que con estas premisas tan desastrosas nos presentamos ante un Nerón joven, con las riendas de su vida todavía un poco, estar siempre en constante peligro, a no tener una seguridad plena, a haber sido manipulado y muchas veces controlado, y haber vivido y venir de una dinastía completamente desquiciada en muchos sentidos, con muchísimas ansias de poder, por lo que de esta forma encuentra en el arte un gran refugio. Esto es algo muy bonito porque al final mucha gente joven encuentra, incluso a día de hoy, su refugio y una zona segura dentro del arte de una forma para que se pueda expresar o para que se pueda liberar, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, Nerón era una persona que había sufrido muchísimo y que no tenía una estabilidad emocional ni de seguridad plena ni física, ya que ocupar el puesto de emperador no te aseguraba tener una vida gloriosa. De hecho, te ponía en el punto de mira. Ahora es cuando comienza el tema de los mitos en torno a Nerón y a su figura como un tirano, un loco, un artista frustrado que solo busca hacer el mal y destruir, y simplemente por el capricho de elaborar su arte. Y esto nos lleva al año 64 después de Cristo, que es cuando sucede el gran incendio de Roma. Por aquel entonces, Roma tenía unas infraestructuras bastante nefastas en algunos sentidos, especialmente en las casas de la plebe, que la mayoría estaban compuestas por madera, que fácilmente eran inflamables y siempre se causaba más de un accidente, con lo cual no nos cabe de extrañar que se produjese de una forma fácil un incendio. ¿Qué pasaba con este incendio? Pues que era muy heavy, en plan fue uno de los mayores incendios que hubo en Roma en muchísimos años y fue un problemón tremendo porque quemó muchas zonas de la ciudad y afectó a muchísimas personas. De este suceso catastrófico se le echa la culpa a Nerón. Muchas fuentes intentan tacharlo de haber provocado el incendio para inspirarse. Entonces tenemos esta imagen que nos ha llegado hasta ahora de Nerón tocando la lira, observando las llamas y diciendo qué bonito, me va a inspirar, tiqui 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 tiqui. Margaret George nos recuerda en su segundo libro en especial, que es cuando recapitula un poco los sucesos de este acontecimiento, pues el hecho de que Roma era muy inflamable, pero también de que Nerón se encontraba bastante lejos de Roma en aquel momento, con lo cual ni inspiración ni leches, no estaba tocando la lira ahí al lado, ¿no? Mientras hacía una barbacoa con sus amigos, no, estaba muy lejos. Y de hecho, su preocupación fue tal, no solo por Roma en sí como infraestructura, sino por su pueblo, que acudió inmediatamente
para ayudar lo máximo posible a las personas. De hecho, puso muchísimo dinero y físicamente acudió para intentar colaborar al máximo posible. Y después ayudó a reconstruir Roma, que esto es otra de las razones por las que se llegó a pensar que él había incendiado Roma, era para construirse un palacio de oro y demás. Pero claro, o sea, Roma se tenía que reconstruir después de haberse quemado. Y él pues aprovechó para hacer unos retoques y mejorarla. Y no solo para él, sino para muchísimas personas que habían perdido sus casas, para la plebe y para el pueblo. Que esto era una cosa de las que repateaba muchísimo la aristocracia, era que él se relacionase muchísimo con el pueblo. Ya no solo en los juegos, en el teatro, en las carreras de caballos y de carros, no. O sea, era que siempre estaba rodeado de libertos que le aconsejaban y tenía muy en cuenta a las personas de a pie. Y esto a los patricios, que era la aristocracia por aquel entonces, y a los senadores, no les hacía gracia, porque perdían poder y no tenían influencia sobre el emperador. Partiendo de esta base, la segunda cosa de la que se le acusa a Nerón, y que me repatea un poco porque tiene cierto eje un poco extraño que ahora vamos a analizar, es de la persecución de los cristianos. Efectivamente, el gran incendio provocó muchísimos daños y la gente de Roma quería buscar un culpable. Vamos a tener algo en cuenta. Estamos en el año 64 después de Cristo. Los cristianos ya eran perseguidos de por sí en Judea. Sí, por los judíos, que obviamente no habían visto bien ni con buenos ojos a Jesús en general, ni a sus seguidores. De hecho, les persiguen hasta la muerte. Y es un hecho. Jesús muere en la cruz por algo. Además, era un pueblo que estaba muy mal visto por Roma porque les parecían unos raros, unos frikis. Lo que más les costaba a los romanos entender era cómo un hombre podía ser Dios a la vez si había sido crucificado como un criminal, porque por aquella época la crucifixión se empleaba para los peores criminales. De hecho, pensaban que eran asociales, criminales, gente rara, sectaria. Ya existía ese odio hacia los cristianos. O sea, Nerón no inventó realmente nada. Además, no se les condenó por ser cristianos, sino por ser incendiarios. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con la figura de Nerón debido a este hecho? Pues que se la ha tomado como el anticristo. Mira, Margaret George dice en sus notas del segundo libro: después, para los cristianos, como las letras de su nombre sumaban las de Nerón 666 en hebreo, Nerón se convirtió en la bestia del libro de las revelaciones, y la creencia de algunas personas de que iba a volver lo relacionó con el anticristo. Aún en el siglo XII se creía que su fantasma malvado habitaba en los cuervos que anidaban en un nogal cercano a su tumba, por lo que el Papa Pascual II ordenó talar el árbol y construir una iglesia en aquel lugar. Yo entiendo que en aquel siglo pues la gente daba para lo que daba, ¿no? Pero esto es ridículo pensarlo hoy en día. Vale, o sea, a mí lo de los números, ¿no? Estas cosas un poco así rocambolescas, primero que no tienen nada que ver con el cristianismo, y segundo que es un poco presuntuoso. Es más, te digo más, el Nerón que aparece aquí, y que seguramente fuese así, llegó a conocer a San Pablo y leyó sus cartas. Incluso le pareció interesante y llegó a admirar de alguna forma o a replantearse ciertos hechos sobre la moral romana debido a que los cristianos tenían una razón por la que vivir y dar la vida, y era por Cristo. Los cristianos de aquel entonces molaban muchísimo porque eran personas que estaban dispuestas a morir por su propia fe, más que por su ego o por su propia vida. Así que eso, yo como cristiana no me siento ofendida, tampoco creo que Nerón hubiese inventado nada, ni creo que hubiese sido el anticristo. Bueno, ahora bien, después de haberte sentado toda esta turra, lo que quería decirte simplemente es que no te creas todo lo que lees por ahí. Hay muchísimos vídeos en internet que puedes buscar ahora mismo en YouTube que ponen a Nerón como si fuese el más malvado y sangriento y loco emperador de todos los siglos. Primero, que no es cierto porque hubo emperadores muchísimo peores, y segundo, que estás juzgando las acciones de una persona que tenía un poder determinado en una sociedad determinada, donde la muerte era más común y la violencia estaba a la orden del día. Creo que Nerón era una persona mucho más complicada que el villano que quieren imponernos o que quieren presentarnos. Nerón era un artista, eso se sabe 100%. Escribió varios poemas muy buenos y además le apasionaba mucho el arte, la cultura, y estuvo a tope con su pueblo, con la plebe. Hay una frase de la novela de Patrick Ness, la de Un monstruo viene a verme, que dice: no siempre hay un bueno o un malo, casi todo el mundo está en un punto intermedio. Y eso es así. Ignorar la escala de grises para interpretar la vida de un personaje histórico es ridículo, porque siempre vamos a tender a catalogarlo como blanco o negro.
O sea, como malo o como bueno. Y ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Además te voy a decir una cosa. Sobre Nerón, ¿vale? La historia que ha llegado a nuestros días la escribieron 3 historiadores en concreto. Que eran Tácito, Suetonio y Dion Casio. Que casualidad que los 3 le odiaban. Tenían muchísimo asco. Además, escriben su historia después de que hubiese muerto, con lo cual no tenían ningún tipo de problema, ¿no? Nadie les iba a decir, oye, ¿qué has escrito? Tú imagínate que tu vida, es decir, tu evento personal, tu completa vida, que es muy valiosa, la escribe la peor persona que te cae del mundo. No tendría sentido, porque entonces eres un loco, un malvado, una persona ridícula, un triste. Por eso, desde aquí te invito a que conozcas la historia desde todos los puntos y tengas siempre muchísima visión crítica y busques la verdad a través de información contrastada, de fuentes fiables. Y como diría Santa Teresa, y desde aquí lo promovemos porque esto es un canal cristiano, pese a defender a Nerón, hay que andar siempre en la verdad.